Demos la bienvenida al doctor Arredondo. Buenas tardes. Primero que todo agradecer por la invitación. La idea de esta plática es tocar un poco el tema de los insumos que normalmente nosotros suministramos al área de sistemas dentro de la empresa para que se utilicen dentro de los mismos sistemas y con eso obtengamos los cálculos que ustedes usan convencionalmente, digamos, día a día dentro de sus compañías. Este ha sido un trabajo que venimos realizando dentro del grupo de ingeniería y está enfocado básicamente a las tres áreas principales relacionadas con el riesgo, que se refieren a la estimación de una amenaza, estimarla de manera correcta, a la evaluación de la vulnerabilidad, cómo analizar esto y pues desde luego considerar de una u otra forma el tema de la exposición, que eso ya serían nuestros bienes inmuebles o cualquier tipo de infraestructura, fuentes, vías, etc. Esta es una diapositiva que todos conocemos, que convencionalmente encontramos en la evaluación del riesgo, y es como esa conjunción entre los tres aspectos básicos que debemos considerar en nuestros sistemas del cálculo del riesgo y de la estimación de nuestras primas, de nuestras pérdidas, para hacerlo de manera correcta. Entramos en primer lugar al tema de la amenaza sísmica y dentro de ello mismo viene interrelacionado, depende mucho el tema de los efectos de sitio, que en el caso de sismos es muy importante, conociendo sobre todo zonas donde las que vivimos, por ejemplo, Ciudad de México. Y ese tema, o por definición básicamente, ¿qué entender por amenaza o peligro sísmico? Básicamente está relacionado con una probabilidad de que suframos un nivel de daño, pero desde luego que sea un nivel de daño importante y que esto ocurra dentro de un lapso de tiempo que nos interese, y ese lapso de tiempo pues va a estar relacionado desde luego al tipo de infraestructura que estamos analizando. De forma global, y lo vimos en algunas de las diapositivas anteriores, ya dentro del sistema podemos contar por lo menos con un modelo próximo de la amenaza sísmica global a nivel del mundo, y esta se puede palpar o se puede obtener a través de un trabajo enfocado en tres puntos específicos: una geometrización de cómo están distribuidas, digamos, las placas tectónicas, en qué zonas afectan una u otra más, uno u otro país más o uno de otro continente más, qué tipos de fallas son las que provienen de estas fuentes, qué tipos de magnitudes. Esta es la primera parte, pues, que se refiere a la geometrización de nuestro planeta, por decirlo de alguna manera. Se parten de modelos originales que datan de 1960 aproximadamente, y se llega a una actualización alrededor de más de 400 geometrizaciones o discretizaciones de las mismas. Finalmente pues pasamos al tema de evaluar los diferentes parámetros que espacialmente afectan esta amenaza sísmica y que son los que caracterizan nuestras tasas o de excedencia de magnitud, o sea, la probabilidad de que ocurra un evento de cierta magnitud en una fuente específica y cómo me afecta a otra zona. Y finalmente conocer cómo esas intensidades que se presentan, esos movimientos que se generan en nuestras fuentes sísmicas, llegan hasta donde nosotros estamos. Y esto técnicamente pues está asociado a un concepto de modelos de atenuación o de leyes de atenuación que nos predicen de qué manera se van atenuando, y finalmente en el sitio de interés si puede existir o no una amplificación del movimiento por el tema de efectos de sitio. En general esta fue una diapositiva que previamente dentro de los sistemas pues presentó Benjamín, y la idea es mostrar que tenemos una estimación aproximada de cómo se puede presentar la amenaza para diferentes zonas a nivel mundial. En este caso pues esto parte de información del proyecto GAR, Global Assessment Report of Disaster Risk Reduction, y básicamente esta es una figura asociada a un periodo de retorno de 150 años, y lo que nos muestra básicamente son las intensidades en Gales, en centímetros sobre segundo cuadrado, que podríamos sentir en un punto específico alrededor del mundo. Actualmente, y enfocándonos en el tema de la amenaza sísmica, este es como el enfoque en el que estamos trabajando desde el área de proyectos de ingeniería, en el cual nosotros tenemos unos modelos actuales en el sistema R, que son los que tenemos en color verde un poco menos intenso. Finalmente estamos trabajando sobre refinando o detallando
e integrando esta nueva actualización a los modelos principalmente sobre lo que es Centroamérica, sobre lo que es el Caribe, Perú y Ecuador y algunos países del norte de Sudamérica, vecinos de nuestro país Venezuela. En ese sentido, pues nosotros lo que básicamente vamos a obtener es una actualización de la amenaza, o sea, de qué manera se están distribuyendo esas intensidades que afectan a nuestras carteras, a nuestras estructuras, y de qué manera posteriormente, a través del cálculo de los sistemas, pues se va a reflejar en las primas o en ese dinero que tenemos que condicionar o considerar para el tema de seguros y reaseguros. Puntualmente, y aquí sin entrar en mucho detalle técnico, pues básicamente en cada uno de los diferentes digamos tipos de fallo, mecanismos, hemos discretizado las zonas sísmicas o la geometría de las placas en cierto número característico. Esto es un mayor detalle, básicamente lo que estamos buscando. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener mayor precisión sobre los cálculos posteriores que el sistema nos dé. En este caso estamos hablando de diferentes tipos de eventos sísmicos, de interplaca, intraplaca, de corteza, y básicamente estamos detallando modelos de atenuación y modelos de sismicidad específicos y más representativos para cada una de las zonas. En este caso nosotros podemos ver específicamente el tema de Centroamérica o específicamente el tema de los diferentes países del Caribe. Aquí pasamos básicamente a lo que les decía, algunos de los países de Sudamérica que estamos trabajando o actualizando, en particular en este momento, trabajando sobre Ecuador y sobre Perú, que es mayor detalle donde vemos en cada uno de los tipos de mecanismos de falla, y obviamente las leyes de atenuación que digamos que son más ad hoc o que se pueden ajustar mejor a la forma en la que la sismicidad se va presentando en un sitio en particular. Aquí se hace una comparativa respecto a los modelos actualizados. ¿Una comparativa en qué sentido? Una comparativa entre los resultados que teníamos previamente, considerando menor discretización sobre las placas o la subdivisión de los mismos y de la sismicidad o de la ocurrencia de los eventos de interés, frente a la que actualmente vamos a obtener con la actualización de la amenaza en este sentido, y finalmente una relación en el error relativo que puede haber entre uno u otro. Esto obviamente ¿hacia dónde va? Esto nos va a afectar el tema del cálculo de pérdidas, el tema de la estimación de las primas, y esto de igual forma se está haciendo una calibración para comparar con alguna distribución de carteras uniformes o con algunas bases de datos de carteras que continuamente evaluamos para cada uno de ustedes. Este es el caso ya específico, pero en este caso para algunos países de Sudamérica, que es de igual manera, pues ustedes pueden ver cuál es la variabilidad o el cambio que hay entre lo que teníamos antes a nivel de la predicción de la amenaza y lo que actualmente podemos presentar para los sistemas, y con lo que actualmente o en un futuro próximo vamos a poder hacer nuestros cálculos. Dentro de este mismo tema de la amenaza, como les decía, no solo nos interesa saber cómo llegan las intensidades o qué intensidad nosotros sentimos directamente desde la fuente, sino también localmente qué le pasa a ese movimiento o esa intensidad que llegue, se atenúa, se amplifica, y eso es una característica pues que nosotros día a día vemos dentro del Valle de México. Y esto ocurre ¿por qué? Por el tema de que tenemos variabilidad en nuestros suelos, tenemos variabilidad desde suelos blandos hasta suelos pues que son muy duros, por llamarlos de alguna manera, o que son considerados como roca. Para este tema de los efectos de sitio, pues nosotros tenemos que contar con una información básica para enriquecer nuestros sistemas, para alimentarlos de alguna manera. Y esto básicamente se enfoca a estudios de microzonificación, a estudios de mecánica de suelos, geología, geomorfología, geofísica, que podemos llevar a cabo dentro de cada uno de nuestros proyectos, y también al tema de considerar registros de qué tipo. Registros de movimiento fuerte, que son los que normalmente vemos en las estaciones acelerométricas, o registros de microtremores, que son campañas de vibración ambiental, que son movimientos pues que nosotros normalmente registramos, por ejemplo el tránsito vehicular. ¿Okay?
Aquí vemos simplemente algunos de los esquemas básicos, el tema de una microzonificación que podemos encontrar en un estudio convencional dentro de la literatura que podemos leer o revisar a diario, algunos estudios de mecánica del suelo o el tema ya de geofísica o de geomorfología ya más detallada, y pues el tema de algunas campañas de vibración ambiental, y no sé si se ve bien aquí, pero algunos de los punticos rojos, pues básicamente es alguna red acelerométrica que podemos encontrar en los sitios de estudio y que nos sirven como bases de datos para empezar a evaluar ese tema de los efectos de sitio. ¿Qué metodologías hay? Pues como todo, dentro de todo hay metodologías teóricas o metodologías empíricas. Tenemos que, digamos, trabajar con las dos en conjunto para poder sacar un resultado técnico válido, y de alguna manera pues la parte empírica pues me sirve para validar esos modelos que yo analíticamente o teóricamente puedo encontrar en la literatura. Aquí básicamente pues se muestran ya como algún detalle técnico algunos modelos que se utilizan para conocer cómo se amplifica desde terreno o en nuestra estratigrafía en un punto específico, y desde el terreno duro hasta digamos la superficie, cómo se amplifica, cómo se atenúa el movimiento, y alguna muestra de los equipos que se utilizan y de los resultados que se obtienen en una medición específica de vibración ambiental. La información que nosotros finalmente volcamos al sistema para el cálculo o la estimación de pérdidas de riesgo, pues básicamente va en un formato específico que maneja, en el caso de los efectos de sitio, el tema de evaluar cuáles son las características dinámicas del sitio donde tengo mi infraestructura, donde tengo mi cartera, y es simplemente conocer cuál es el periodo del suelo. ¿A qué se refiere con el periodo del suelo? A las características dinámicas del suelo. Es muy flexible, es muy rígido. Esto lo asocia un poquito y digamos que hacemos una discretización espacial de ese tema, y esto es lo que nosotros finalmente le presentamos al área de sistemas, y ellos se involucran dentro del mismo para leer en cada punto cuál es la característica precisa de ese sitio, técnicamente hablando de periodo, y también hablando del tema de la amplificación que se puede presentar en un sitio u otro. Por ejemplo, y de forma muy general, en un sitio que sea roca, por decirlo de alguna manera, pues básicamente no va a existir una amplificación, mientras que en suelos que tienen mayor flexibilidad o un periodo mayor, pues básicamente vamos a encontrar algunos picos o algunas amplificaciones muy importantes para específicamente algunas estructuras o algunas de los edificios o infraestructuras que estamos evaluando dentro de nuestras carteras. Como resultado interesante, y lo que se ha venido trabajando, es enfocarnos básicamente y a detalle en algunas de las ciudades principales del país, en este caso México, y obtener cada uno de estos mapas o de la distribución espacial de estas funciones de transferencia, estas funciones de amplificación o de estos periodos. Por ejemplo, a nivel de Mexicali, Guadalajara, México, DF se ha actualizado de alguna manera a través de ciertas campañas de vibración que se han hecho en Puebla recientemente, y algunas mediciones que se han hecho en algunas estructuras particulares o proyectos particulares como viaductos. Eso nos ha servido como para actualizar la información que tenemos. El tema de Acapulco y el tema de Oaxaca, y estas digamos que son las últimas versiones de la información que dentro del área de sistemas de la compañía tenemos y que actualmente nos permitirían obtener resultados particulares. Y ya yéndonos a un nivel de cuáles son las intensidades pico o aceleraciones máximas que registramos en puntos específicos digamos de México, pues aquí podemos mostrar de forma discreta que aunque nosotros en nuestros dispositivos, en la página web, en los mismos sistemas, tengamos una distribución de la aceleración, digamos, a nivel país, ya cuando nos vamos a nivel específico de una ciudad de interés, porque mi cartera la tengo aquí, porque quiero hacer una evaluación particular, pues básicamente podemos ver la variabilidad de las intensidades para un periodo de retorno, por ejemplo, de 150 años. Así como yo les decía que es muy importante considerar no solo la amenaza, de qué forma nos están afectando, en este caso los sismos, puede ser una amenaza particular y cualquiera, y que también vemos los efectos de amplificación específica en una localidad particular a nivel de efectos de sitio, pues también es ver el tema que compete y que es básicamente lo que genera o no que haya un riesgo, y es el tema de la vulnerabilidad estructural
estructural. Y aquí cuando digo estructura y hago hincapié en eso, no hablo solo de edificaciones, podemos estar hablando de presas, de puentes, de bordos, incluso de las mismas vialidades. Igual, digamos, teóricamente hay una definición para el concepto, y básicamente es una predisposición, hablemos de una estructura, de un sistema, de las mismas personas o de algún elemento, ¿a qué? A sufrir una afectación, a sufrir un nivel de daño bajo una amenaza particular. Metodologías para considerar el tema de la vulnerabilidad, hay varias, van desde el tema de casos analíticos, la evaluación estadística de la información que tenemos de nuestras bases de datos, del tema de hacer campañas experimentales, o el tema de trabajar de forma empírica, o sea, de alguna forma subjetiva. Cada una de ellas pues tiene sus ventajas o sus desventajas. En este caso las ventajas están en color verde y las desventajas estarían en color rojo. En el caso de las metodologías analíticas, pues básicamente nosotros podemos crear funciones o podemos tener alguna especie de expresión, algo así, para evaluar un nivel de demanda específico, un nivel de intensidad específico que me interese y que sea particular para un proyecto en el cual yo estoy elaborando. También tengo el tema de que yo puedo trabajar con diferentes parámetros involucrados en un fenómeno particular, pero desde luego aquí hay que tener un cuidado en el manejo de los resultados. Ya cuando me voy a un trabajo estadístico, pues voy a tener resultados reales del daño ocurrido, o sea, voy a tener referentes para calibrar mi estudio. Pero desde luego los datos importantes se obtienen ante fenómenos que son de importancia, o sea, que no se repiten con mucha frecuencia. Entonces, digamos que no voy a tener una base de datos muy amplia en general. En el tema en el caso de emplear metodologías experimentales para ver el tema de la vulnerabilidad de mis estructuras en general, pues yo voy a considerar resultados reales del daño ocurrido, incluso porque voy a hacer un modelaje, digamos, en laboratorio de mi estructura, pero voy a tener costos elevados, voy a tener un tiempo de obtener un resultado importante y voy a tener un número reducido de estructuras. Yo no puedo probar las N posibilidades de estructuras que podría tener en un sitio en particular. Y ya en el tema empírico, hacer una evaluación empírica, pues voy a evaluar un gran número de estructuras, digamos que es una gran ventaja, pero como desventaja voy a tener que tener el apoyo de un gran número de expertos que bajo su opinión pues me van a decir si un parámetro no puede andar dentro de un rango de valores. Y finalmente pues va a haber una subjetividad involucrada porque va a haber una opinión referida. Normalmente el tema de la vulnerabilidad pues se asocia a este tipo de figuras que son unas funciones de vulnerabilidad, y básicamente en las abscisas pues vamos a encontrar el parámetro que yo quiero evaluar para un fenómeno particular. En este caso puede ser la intensidad de un movimiento sísmico referido a centímetros por segundo cuadrado, que se asocia un poco a la fuerza que va a recibir la estructura directamente. Y digamos en las ordenadas pues básicamente voy a tener un nivel de daño que yo puedo alcanzar. Normalmente lo que conocemos muy bien es si no hay daño, o si hay un daño pues ya digamos a nivel de colapso de la estructura. Esto no tiene una gran incertidumbre, por eso es que vemos que las incertidumbres que van marcadas en línea gris punteada pues se reducen en los extremos de estas curvas, pero el centro, que es donde normalmente tenemos inconformidad o entrada cierta parte de la subjetividad de este tipo de estudios, pues vamos a tener un rango más amplio de incertidumbre o de desviación. Ese tipo de figuras o este tipo de tendencias o de curvas de vulnerabilidad pues se puede aplicar a diferentes tipos de amenaza. En este caso pues ya con el apoyo desde el Instituto de Ingeniería y a través de los expertos que nos brindan digamos una guía en los diferentes fenómenos, pues se han abordado fenómenos como la ceniza, como la lava, como los deslizamientos, y cada una de las funciones digamos de vulnerabilidad se particularizan según el fenómeno y según los parámetros que me interesan específicamente. Por ejemplo, en el caso de la ceniza, pues básicamente yo me centro en medir cuál es el espesor de la ceniza y me centro en analizar por medios analíticos cómo definir el comportamiento de las cubiertas de mis estructuras que pueden ser, digamos, a llegar a ser las más afectadas.
Ya cuando hablamos, por ejemplo, del tema del lava, pues estamos hablando de una medida de intensidad, sería la probabilidad de ocurrencia del evento. ¿Qué consideraciones? Que cuando la lava pues toca la estructura, pues una de las implicaciones es que va a haber un daño total sobre la misma. Eso es una de las, digamos, de las implicaciones que hacemos sobre las modelaciones. Y en el caso de los deslizamientos, la medida de intensidad puede estar relacionada a algunos índices, por ejemplo en este caso la relación entre la ocurrencia y no ocurrencia de un caso específico, y la consideración es que va a afectar básicamente la infraestructura que esté asociada, que esté cerca de las zonas en estudio. También podemos hablar de otro tipo de fenómenos como el granizo, como la licuación, como el sismo, y en ese orden de ideas pues estaríamos hablando de medidas de intensidad referidas a la energía cinética por unidad de área, está referida a cierta velocidad de ocurrencia del evento. Estamos hablando de desplazamientos verticales, porque estamos hablando del tema de licuación, y estamos hablando, en el caso, digamos, más directo para nosotros, que puede ser el tema de la aceleración espectral o la pseudoaceleración, que está asociada a ciertas estructuras específicas que me interesan analizar dentro de mi cartera, edificios de marcos de concreto, de 1 o 2 niveles, y que tienen un uso específico o no, y eso pues lo que permite es particularizar cada una de las funciones. ¿Hacia dónde va todo esto? Hacia que dentro de los sistemas nosotros tengamos una base de datos muy amplia en la cual nosotros caracterizamos diferentes tipos de funciones de vulnerabilidad que cumplen con cierta descripción, es decir, cumplen con cierto peligro, en este caso sería sismo, cumplen con cierto país, aquí puede ser México, Colombia, Venezuela, en fin, y puede ser cumplir con algún uso. Aquí podemos estar hablando de si es vivienda, de si es hospital, también podemos estar hablando de una identificadora estructural que se refiere a cuál es mi estructuración. Estamos considerando marcos de acero, marcos de concreto, estamos considerando sistemas duales, también podemos estar hablando de algún material, el número de pisos, que es muy importante dentro de mi estructura, dentro del sistema estructural que yo estoy analizando. Muy considerable el año de construcción, referido a qué? A que todas nuestras bases de datos, toda nuestra infraestructura que estamos analizando se diseñó dentro de una norma o un código sísmico, y ese pues va a ser el vigente o el previo al año de construcción de nuestra edificación. También tenemos que ver si hay daños previos en nuestra estructura, en este caso cuando se coloca 00 es que no hay, no lo conocemos, y también algunos conceptos específicos como el ángulos de desviaje o este tipo de cosas que ya son características estructurales, por ejemplo de los puentes. Les quiero mostrar esta diapositiva, es con dos ideas, con una, hay una base, con la primera, que hay una base de datos internas dentro de los sistemas, de los cuales cuando hacemos las corridas están asociados todos estos parámetros que ustedes ven aquí, y de una u otra manera son los que al final me permiten estimar esas pérdidas o esas primas que son los que les pasamos a nuestros clientes o a nuestros asegurados, y finalmente que hay una estructura o un nombramiento de las mismas que nos permiten clarificar o identificar qué tipo de eventos yo estoy considerando. Dentro de un proyecto que hicimos recientemente, estuvimos trabajando en la evaluación de la vulnerabilidad de algunos portafolios en Costa Rica, específicamente en el cantón de San José, que en este caso era de interés evaluar la vivienda, los hospitales, los edificios gubernamentales, y para ellos hicimos un estudio particular sobre la creación de las funciones de vulnerabilidad, dependiendo de qué, dependiendo del uso de este tipo de edificaciones, dependiendo del número de niveles digamos, de estas edificaciones, y desde luego considerando un parámetro muy importante que se les mencionaba ahorita, que es el tema del año constructivo. Esta es algunas de las que obtuvimos, en este caso pues para edificios de mampostería de 1 y 2 niveles, y en este caso para sistemas duales entre 11 y 15 niveles. La diferenciación entre una u otra curva pues tiene que ver con el año constructivo, bueno, más bien con el año de la norma con la cual se diseñó estructuralmente la edificación, y como pueden ver, podría haber mucha variabilidad o no. ¿Cuál sería la tendencia? Que nuestras nuevas normas estén mejor, es decir, que mientras nosotros construyamos nuestras edificaciones, nuestras estructuras con las nuevas normas, pues sean menos vulnerables. Esta es una diapositiva, digamos, inductiva, o un poco para ilustrar el tipo de proyectos que nosotros venimos manejando actualmente a nivel de atlas de riesgos, que es este que vemos aquí,
que es uno que recientemente se hizo para el plan y para CEDATU en Baja California Sur, para Los Cabos, y pues el proyecto que les comentaba hace unos minutos referido a la evaluación del riesgo en el cantón central de San José de Costa Rica. Importante resaltar aquí, son proyectos en los que, aunque hay mucha incertidumbre en cuanto a exposición, en cuanto a cómo determinar la vulnerabilidad, o en cuanto a cómo discretizar o ser muy detallistas a nivel de la amenaza, se involucraron muchas instituciones, tanto a nivel de México como a nivel de Costa Rica, y se ve la intención de llegar a mapas, en este caso mapas o sistemas que me permitan tener como un semáforo, que me permitan saber dónde debo urbanizar o de qué manera debo crecer, digamos, de forma organizada y a nivel de población. Esto finalmente, todo lo que hablamos aquí, toda esta inducción básica, pues se va a volcar a los sistemas, y entonces ya con esa actualización pues podemos trabajar en línea para calcular el riesgo. Podemos ver aplicaciones específicas sobre, en este caso, por ejemplo, el R-Sismo, que ustedes ya conocen, y también podemos ver su aplicabilidad a sistemas móviles, o sea que podemos trabajar básicamente desde cualquier sitio donde estemos o en la comodidad pues, de un portátil que nosotros tengamos a nuestra disposición. Básicamente lo que les quería mostrar era la estructuración del trabajo que venimos haciendo a nivel de ingeniería, y de resaltar o como conclusión final que todo este trabajo que se hace a nivel de detalle es con el fin de que cuando lo volquemos dentro de los sistemas nos permita trabajar con cierta certeza y reducir esa incertidumbre que ya en pláticas anteriores pues digamos que los diferentes investigadores nos han estado comentando. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, un comentario, en las carpetas que les entregaron unos folletos, ahí viene información adicional acerca de las diferentes áreas de RN, en particular el área cuya gerencia lleva el doctor Arredondo, donde ustedes van a poder ver los diferentes productos y servicios que tiene esa área, además de los sistemas que seguramente ya conocen. Si no hay ninguna pregunta, entonces agradecemos al doctor César Arredondo por su ponencia y les pedimos con un fuerte aplauso. Desde luego al tipo de infraestructura que estamos analizando. De forma global, y lo vimos en algunas de las diapositivas anteriores, ya dentro del sistema podemos contar por lo menos con un modelo próximo de la amenaza sísmica global a nivel del mundo, y esta se puede palpar o se puede obtener a través de un trabajo enfocado en 3 puntos específicos. Una geometrización de cómo están distribuidas, digamos, las placas tectónicas, en qué zonas afectan una u otra más, uno u otro país más, o uno de otro continente más, qué tipos de fallas son las que provienen de estas fuentes, qué tipos de magnitudes. Esta es la primera parte pues, que se refiere a la geometrización de nuestro planeta, por decirlo de alguna manera. Se parten de modelos originales que datan de 1960 aproximadamente, y se llega a una actualización alrededor de más de 400 geometrizaciones o discretizaciones de las mismas. Finalmente pues pasamos al tema de la exposición.
que eso ya serían nuestros bienes inmuebles o en cualquier tipo de infraestructura, fuentes, vías, etc. Esta es una diapositiva que todos conocemos, que convencionalmente encontramos en la evaluación del riesgo, y es como esa conjunción entre los tres aspectos básicos que debemos considerar en nuestros sistemas del cálculo del riesgo y de la estimación de nuestras primas, de nuestras pérdidas, para hacerlo de manera correcta. Entramos en primer lugar al tema de la amenaza sísmica, y dentro de ello mismo viene interrelacionado, depende mucho el tema de los efectos de sitio, que en el caso de sismos es muy importante, conociendo sobre todo zonas donde las que vivimos, por ejemplo, Ciudad de México. Y ese tema, o por definición básicamente, ¿qué entender por amenaza o peligro sísmico? Básicamente está relacionado con una probabilidad de que suframos un nivel de daño, pero desde luego que sea un nivel de daño importante, y que esto ocurra dentro de un lapso de tiempo que nos interese, y ese lapso de tiempo pues va a estar relacionado de evaluar los diferentes parámetros que espacialmente afectan esta amenaza sísmica, y que son los que caracterizan nuestras tasas o de excedencia de magnitud, o sea, la probabilidad de que ocurra un evento de cierta magnitud en una fuente específica y cómo me afecta a otras zonas, y finalmente conocer cómo esas intensidades que se presentan, esos movimientos que se generan en nuestras fuentes sísmicas, llegan hasta donde nosotros estamos. Y esto técnicamente pues está asociado a un concepto de modelos de atenuación o de leyes de atenuación que nos predicen de qué manera se van atenuando, y finalmente en el sitio de interés si puede existir o no una amplificación del movimiento por el tema de efectos de sitio. En general esta fue una diapositiva que previamente dentro de los sistemas pues presentó Benjamín, y la idea es mostrar que tenemos una estimación aproximada de cómo se puede presentar la amenaza para diferentes zonas a nivel mundial. En este caso pues esto parte de información del proyecto GAR, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, y básicamente esta es una figura asociada a un periodo de retorno de 150 años, y lo que nos muestra básicamente son las intensidades en Gales, en centímetros sobre segundo cuadrado, que podríamos sentir en un punto específico alrededor del mundo. Actualmente, y enfocándonos en el tema de la amenaza sísmica, este es como el enfoque en el que estamos trabajando desde el área de proyectos de ingeniería, en el cual nosotros tenemos unos modelos actuales en el sistema R, que son los que tenemos en color verde un poco menos intenso. Finalmente estamos trabajando sobre refinando o detallando e integrando esta nueva actualización a los modelos, principalmente sobre lo que es Centroamérica, sobre lo que es el Caribe, Perú y Ecuador, y algunos países del norte de Sudamérica, vecinos de nuestro país Venezuela. Demos la bienvenida al doctor Arredondo. Buenas tardes. Primero que todo agradecer por la invitación. La idea de esta plática es tocar un poco el tema de los insumos que normalmente nosotros suministramos al área de sistemas dentro de la empresa, para que se utilicen dentro de los mismos sistemas, y con eso obtengamos los cálculos que ustedes usan convencionalmente, digamos, día a día dentro de sus compañías. Este ha sido un trabajo que venimos realizando dentro del grupo de ingeniería, y está enfocado básicamente a las tres áreas principales relacionadas con el riesgo, que se refieren a la estimación de una amenaza, estimarla de manera correcta, a la evaluación de la vulnerabilidad, cómo analizar esto, y pues desde luego considerar de una u otra forma el tema